en el esplendor de un baile de primavera, entre candelabros resplandecientes y vestidos que brillaban como joyas vivientes. Lady Charlotte Pembroke sintió como su destino era arrebatado en un solo instante. Mientras las orquestas tocaban y las damas susurraban detrás de abanicos bordados, Lord Edward Harrington, el implacable marqués, anunció públicamente un compromiso que ella jamás había consentido. La sala estalló en murmullos. Su padre sonrió satisfecho y los invitados se inclinaron con aprobación y hipócrita. Charlotte, con el rostro encendido por la humillación, juró en silencio que no sería una pieza dócil en aquel juego. Nadie la consultó, nadie la escuchó, pero todos esperaban obediencia. ¿Podría una joven de espíritu indomable aceptar ser atada a un hombre conocido por su frialdad y disciplina férrea? El marqués Harrington, con su porte erguido y mirada calculadora, parecía no percibir la tormenta que ardía en los ojos de Charlotte. Para él, la unión era un asunto de conveniencia, un movimiento preciso en el tablero de la política y los negocios, pero para ella era una afrenta, una declaración de guerra. Mientras la música continuaba, Charlotte ocultó tras una sonrisa desafiante la furia que latía en su pecho. No se inclinaría ante aquel hombre, ni siquiera si el peso de toda la sociedad caía sobre sus hombros. Lo que Edward creyó sellar como un contrato inquebrantable se convertiría en un campo de batalla, donde cada palabra, cada gesto y cada mirada encenderían una lucha peligrosa entre voluntad y deseo. Cuando la multitud se dispersó y las luces del salón comenzaron a apagarse, Charlotte buscó al marqués con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas que aún la seguían. Lo encontró en una galería lateral, de pie junto a una ventana abierta, observando con aparente indiferencia el jardín iluminado por la luna. Ha tomado una decisión por mí como si fuera un contrato de tierras, no una vida humana, dijo con voz contenida, aunque su furia vibraba bajo cada palabra. Edward giró lentamente, sus ojos grises tan fríos como el acero. Su deber es con su familia, y su padre lo entiende bien. No hay nada más que discutir, pero Charlotte, en lugar de inclinarse, dio un paso hacia él y alzó el mentón con un gesto desafiante. Se equivoca, milord. Lo que usted cree haber ganado esta noche no será jamás mi obediencia. El silencio entre ellos fue tan denso que parecía que hasta la brisa nocturna contuvo el aliento. Edward la observó con atención, como si la rebeldía de aquella joven le resultara a la vez irritante y fascinante. Estaba acostumbrado a la sumisión, a que sus órdenes fueran aceptadas sin réplica, pero en Charlotte encontró un espíritu dispuesto a luchar. «Tiene valor». «Oh insensatez», murmuró, apenas audible. Ella sonrió con ironía, inclinando la cabeza hacia un lado. «Llámelo como quiera, pero no seré domada, ¿eh?» En aquel instante, lo que había comenzado como un compromiso impuesto, se convirtió en un duelo invisible de voluntades. Ni Charlotte ni Edward lo sabían aún, pero aquella batalla de orgullo, marcada por chispas de desafío y tensión contenida, sería también la chispa de una pasión imposible de controlar. El carruaje avanzaba lentamente por el camino arbolado que conducía a Harrington Hall, una mansión imponente, cuya fachada de piedra parecía observar con severidad a quienes se acercaban. Charlotte, sentada erguida, a pesar del traqueteo, contemplaba aquel lugar con una mezcla de curiosidad y resistencia. No sería su prisión, se prometió a sí misma, aunque las rejas fueran invisibles. Al llegar, criados alineados la recibieron con ceremonias cuidadosas, inclinándose ante su nueva señora. Edward apareció en lo alto de la escalinata, con la misma rigidez con que un general inspecciona a sus soldados. «Bienvenida a su hogar», dijo con voz grave. Charlotte respondió con una sonrisa gélida, consciente de que esas paredes serían, ahora, el campo de batalla de su voluntad contra la de él. Dentro de la mansión, la atmósfera era tan impecable como helada. Cada objeto estaba dispuesto con precisión matemática, los relojes marcaban la hora exacta, los candelabros brillaban sin una mancha de cera, y hasta los jardines visibles desde las ventanas parecían cortados a la perfección. Harrington Hall reflejaba al hombre que la habitaba en orden, disciplina, control absoluto. Charlotte, mientras recorría los pasillos,
percibió la ausencia de calidez, como si la vida misma hubiese sido expulsada de aquel lugar. Aquí, nada respira sin su permiso, pensó con ironía, pero en medio de aquella rigidez, descubrió un rincón distinto, un jardín oculto, tras muros de hiedra, salvaje y florido, que desafiaba el control que dominaba el resto de la casa. Allí, entre perfumes de rosas y el murmullo del agua de una fuente, Charlotte sintió por primera vez que quizá Harrington Hall escondía más secretos y más verdades sobre Edward de los que él mismo estaba dispuesto a revelar. En los días siguientes, Harrington Hall se convirtió en escenario de un duelo silencioso entre la rigidez del marqués y la audacia de Charlotte. Durante las cenas, él esperaba puntualidad y compostura impecable. Ella, en cambio, llegaba un minuto tarde, con la cabeza erguida y comentarios mordaces que dejaban a los criados conteniendo la respiración. Edward, con el ceño fruncido, corregía con palabras cortantes a la disciplina. Es el reflejo del respeto, Anne Charlotte. Sonriendo con ironía, respondía Anel. Respeto también sabe reír. Milord, en cada intercambio era un choque de espadas invisible, y aunque ambos fingían indiferencia, la tensión que ardía entre ellos se volvía más evidente con cada encuentro. Los pasillos, los salones, incluso el jardín secreto, se impregnaban de un juego peligroso donde la obediencia y la libertad se medían en cada mirada. Una tarde, en la biblioteca, Charlotte tomó un libro de política que Edward había dejado abierto sobre la mesa. ¿Así conquista usted el mundo? ¿Con leyes y decretos?, preguntó, hojeando las páginas con fingida distracción. Edward se acercó lentamente, su sombra proyectándose sobre ella, y contestó con voz grave: el orden es lo único que impide que todo se derrumbe. Anne Charlotte lo miró a los ojos, desafiándolo con una chispa que parecía incendiar el aire entre ambos. Entonces quizás alguien deba enseñarle que a veces el caos es lo que mantiene vivo un corazón. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía un preludio de algo. Mayo era ni uno ni otro cedería fácilmente. Pero en aquel duelo disfrazado de conversación había nacido un fuego imposible de ignorar. En una de esas tardes en que buscaba un respiro del ambiente tenso de Harrington Hall, Charlotte decidió explorar los cofres antiguos que habían sido enviados junto con su dote. Entre telas cuidadosamente dobladas y pequeños recuerdos de su infancia, halló un estuche de terciopelo azul que había pertenecido a su madre fallecida. Al abrirlo, encontró un collar, sencillo pero elegante, con un medallón grabado con iniciales que recordaba haber visto en retratos familiares. Movida por la nostalgia, lo sostuvo entre las manos y al presionar con cuidado el broche, descubrió un compartimento oculto. Allí, dobladas con esmero, se hallaban varias cartas amarillentas, escritas con la caligrafía delicada de su madre. Con el corazón palpitando con fuerza, Charlotte comenzó a leer. Las cartas revelaban un secreto que sacudió su alma. En su madre también había sido víctima de un matrimonio arreglado, convencida al inicio de que era una condena, pero con el tiempo había descubierto en su esposo un compañero verdadero, un amor construido sobre respeto y confianza. A veces, decía una de las cartas, el amor no se encuentra en la libertad de elegir, sino en la valentía de descubrir lo que el destino ha puesto frente a nosotras. Anne Charlotte, que hasta entonces había visto en Edward solo a un adversario frío y calculador, se detuvo a pensar si su rebeldía no le estaba cegando a otra verdad más profunda. Cerró el medallón con manos temblorosas, sintiendo que esas palabras podían cambiarlo todo. Por primera vez, la voz de su madre resonaba más fuerte que la de su padre, y le ofrecía un camino distinto, el de mirar a Edward no como un enemigo, sino como un hombre que quizás escondía un corazón tan prisionero como el suyo. Esa misma noche, incapaz de apartar de su mente las palabras de su madre, Charlotte se aventuró al jardín secreto. Allí encontró a Edward, solo, con la chaqueta desabotonada y el gesto menos rígido de lo habitual. Estaba de pie junto a la fuente, mirando el agua como si buscara respuestas en su reflejo. Charlotte lo observó en silencio hasta que él, al percatarse de su presencia, no se mostró irritado, sino cansado. Todos creen que mi vida está hecha de acero, dijo en voz baja,
pero la verdad es que a veces siento que ese mismo acero me asfixia. Charlotte quedó sorprendida por la confesión tan distinta de la voz autoritaria con la que solía hablarle. En esos ojos grises, por primera vez, no vio frialdad, sino un cansancio profundo, el peso de alguien que había cargado demasiado tiempo con la soledad y las expectativas de todos. Movida por un impulso inesperado, Charlotte dio un paso más cerca. Si deja que el acero lo encadene, nunca sabrá lo que significa realmente vivir, murmuró con suavidad. Edward la miró fijamente, como si intentara descifrar si sus palabras eran burla o sinceridad, pero encontró en su expresión algo imposible de negar con compasión. Entre ellos, el silencio se volvió íntimo, distinto al de los salones helados, más cercano, más humano. Charlotte comprendió entonces que su madre había tenido razón. Un matrimonio impuesto podía convertirse en algo más si existía el valor de descubrir la verdad detrás de las máscaras. Y Edward, al ver que ella no retrocedía, comenzó a intuir que aquella mujer a la que había tratado de dominar era en realidad la única capaz de mostrarle la libertad que tanto le había sido negada. Los días siguientes trajeron consigo un nuevo visitante a Harrington Hall, Sir Thomas Pembroke, el padre de Charlotte. Llegó con la arrogancia de quien cree que el destino de su hija sigue siendo una extensión de sus negocios. En el salón principal, bajo la mirada atenta de criados y consejeros, habló con Edward como si Charlotte no estuviera presente. Marqués, con esta unión usted asegura no solo a mi hija, sino también mi apoyo político y mis contactos financieros. Estoy seguro de que sabrá aprovechar esta oportunidad como corresponde en Charlotte. Con el rostro endurecido por la ira, no pudo contenerse. ¿Y mi vida, padre? ¿No cuenta más que un contrato disfrazado de matrimonio? Sir Thomas la fulminó con la mirada, pero Edward no apartó los ojos de ella, consciente de que el desafío que ardía en su esposa no podía seguir siendo silenciado. Fue entonces cuando Charlotte, armada con el colar y las cartas de su madre, decidió enfrentarlo con voz clara. Sacó el medallón y lo abrió frente a ambos. Durante toda mi vida me enseñaste que el deber estaba por encima del corazón, pero mi madre pensaba diferente. Estas cartas lo prueban. Ella también fue vendida en un matrimonio como este, y aún así encontró la fuerza de elegir el amor dentro de esa prisión. No permitiré que uses mi destino para pagar tus deudas ni para inflar tu orgullo en Sir Thomas. Sorprendido, intentó arrebatarle el medallón, pero Edward dio un paso adelante y detuvo su movimiento con un gesto firme. Su tiempo de manipular ha terminado, Sir, declaró con voz implacable. En ese instante, Charlotte comprendió que ya no estaba sola. Lo que empezó como un enfrentamiento de voluntades se había transformado en una alianza. Juntos, ella y Edward estaban listos para desafiar al barón y al mundo entero, si fuese necesario. La ocasión llegó durante una gran recepción en Harrington Hall, a la que asistieron nobles y políticos ansiosos por observar de cerca la alianza entre los Pembroke y los Harrington. Sir Thomas, orgulloso, se movía entre los invitados como si ya hubiera sellado su victoria, convencido de que su hija seguiría obedeciendo en silencio. Pero Charlotte, con el rostro sereno y el medallón en sus manos, se adelantó al centro del salón. Mi padre cree que mi vida es una moneda de cambio, declaró con voz firme. Pero no soy mercancía, y tampoco su silencio será mi herencia. A los murmullos se extendieron como un incendio. Edward, que se había mantenido a su lado, apoyó cada palabra con su sola presencia, su porte imponente, recordando a todos que aquella unión no sería un instrumento político, sino una alianza verdadera. Con un gesto solemne, Charlotte abrió el medallón y mostró las cartas de su madre, leyendo en voz alta los fragmentos que hablaban de sacrificio, dolor y finalmente amor conquistado. Ella me enseñó, incluso después de su muerte, que un corazón puede encontrar libertad aún en medio de cadenas, concluyó, mirando directamente a su padre. Sir Thomas intentó desmentirla, acusándola de ingratitud, pero Edward lo interrumpió con voz grave y definitiva. No permitiré que mancille el honor de su hija,
ni de esta casa. El tiempo de su manipulación ha terminado. En el silencio que siguió, fue roto por un aplauso aislado que pronto se convirtió en un clamor general. La corte, testigo del valor de Charlotte y de la firmeza de Edward, comprendió que allí no había derrota, sino el nacimiento de un nuevo poder, anhel de un matrimonio sellado no por conveniencia, sino por respeto y pasión. Cuando los invitados se retiraron y el eco de los murmullos aún flotaba en los corredores, Charlotte y Edward se encontraron a solas en el jardín secreto. El aire estaba impregnado del aroma de las rosas nocturnas y de la frescura del agua que caía suavemente en la fuente. Edward, que durante tanto tiempo había mantenido un muro de frialdad, tomó la mano de Charlotte con una ternura inesperada. «Usted me ha mostrado lo que ni siquiera yo creía posible, en que el acero puede doblarse sin romperse», murmuró, con una sinceridad que desarmaba cualquier recuerdo de sus antiguos enfrentamientos. Charlotte, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, respondió: «Ay, usted me ha enseñado que hasta en un contrato impuesto pueden hacer la libertad. Si se tiene el valor de mirarse sin máscaras». En aquel instante ya no eran adversarios. Eran dos almas que habían elegido encontrarse en medio del caos. La luna iluminaba sus rostros cuando Edward se inclinó hacia ella y la besó, no como un marqués reclamando a su esposa, sino como un hombre que se entrega al amor que jamás pensó merecer. Charlotte correspondió con la misma pasión que había escondido bajo su rebeldía, y el jardín secreto, que antes había sido un refugio de soledad, se convirtió en el escenario de un pacto eterno. Lo que comenzó como una prisión se transformó en un hogar. No por las paredes de piedra de Harrington Hall, sino por la fuerza de un sentimiento que había desafiado el deber, la ambición y las cadenas de la sociedad. En el silencio cómplice de la noche, Charlotte y Edward comprendieron que habían conquistado no solo la libertad, sino también un amor verdadero, capaz de resistir cualquier sombra del pasado. Con el tiempo, Harrington Hall empezó a transformarse bajo la influencia de Charlotte. Donde antes reinaba un orden severo, aparecieron flores nuevas en los pasillos, risas de criados menos temerosos y un aire de vida que contrastaba con la rigidez que Edward había impuesto durante años. Los invitados que regresaban a la mansión comentaban con sorpresa cómo el marqués, antes descrito como implacable y frío, ahora mostraba una serenidad distinta, como si la presencia de su esposa hubiera despertado un lado oculto en él. Charlotte, por su parte, había encontrado un lugar donde su rebeldía no necesitaba ser reprimida, sino que se convertía en el motor que equilibraba la disciplina de su esposo. Así, la unión que comenzó como una obligación, terminó siendo admirada por muchos como ejemplo de fortaleza y respeto mutuo. Sir Thomas, derrotado y despojado de su influencia, desapareció de la vida de su hija, incapaz de soportar la humillación de haber sido expuesto ante la corte. Charlotte no volvió a verlo con rencor, sino con la paz de quien ha roto las cadenas de un destino impuesto. Junto a Edward, aprendió que la libertad no siempre significa escapar, sino elegir con valentía lo que el corazón dicta. Edward, que durante años había vivido en la sombra de rumores y deberes, halló en ella no solo a una esposa, sino a la única persona capaz de mirarlo más allá de su título y de su reputación. Bajo las estrellas, entre los muros y jardines de Harrington Hall, ambos sellaron una promesa silenciosa. Enfrentarían juntos cada intriga, cada susurro y cada desafío, porque habían descubierto que el verdadero poder no estaba en la política ni en las riquezas, sino en el amor que habían construido contra todo pronóstico. Los meses siguientes consolidaron una nueva etapa en la vida de ambos. Charlotte, que alguna vez había temido perderse en las sombras de Harrington Hall, descubrió en sus corredores un espacio propio, donde su voz era escuchada y respetada. Fue ella quien abrió las puertas de la mansión a reuniones culturales y veladas musicales, atrayendo artistas y pensadores que jamás hubieran cruzado el umbral bajo las viejas reglas de Edward. Al principio, el marqués observaba con recelo aquel bullicio inesperado, pero pronto comprendió que esas risas y melodías no debilitaban su autoridad, le daban vida a un hogar que, hasta entonces,
había sido un mausoleo del silencio. Entre ambos nació una complicidad discreta, tejida no solo en los jardines secretos, sino en cada decisión compartida. Edward, por su parte, sorprendió a todos al mostrarse como un hombre distinto. No abandonó su disciplina férrea ni su mirada calculadora, pero aprendió a ceder espacio a la pasión y a la ternura que Charlotte despertaba en él. En los rumores sobre su frialdad comenzaron a desvanecerse, reemplazados por historias de un duque que protegía a su esposa con la misma devoción con que defendía sus tierras. La corte, siempre ávida de escándalos, encontró en ellos un enigma, como aquel matrimonio impuesto. Nacido de la conveniencia y el orgullo, se había convertido en una unión tan fuerte que parecía desafiar a los propios cimientos de la aristocracia. La respuesta solo la conocían Charlotte y Edward Anne, porque ambos habían aprendido que el amor verdadero no se descubre en la sumisión ni en la rebeldía, sino en la valentía de caminar juntos, incluso cuando el camino está lleno de sombras. Con el regreso de la temporada social en Londres, Charlotte y Edward hicieron su primera aparición oficial como matrimonio. Los rumores precedían su llegada. Algunos esperaban verla sometida, otros aguardaban señales de rebeldía. Pero cuando cruzaron juntos las puertas del gran salón de la corte, lo hicieron como iguales. Edward, impecable y altivo, ofrecía su brazo con un orgullo silencioso, mientras Charlotte, con el mentón en alto y los ojos brillantes, desmentía cada murmullo con su sola presencia. El marqués implacable y la rebelde imposible, susurraban los asistentes, fascinados por el contraste. Lo que ninguno comprendía era que ya no había lucha entre ellos, sino un pacto sellado en la intimidad de Harrington Hall, el de desafiar a la sociedad sin necesidad de gritar, simplemente existiendo como un matrimonio que había nacido de la imposición y se había transformado en elección. Las veladas de la corte se convirtieron en un campo donde ambos aprendieron a jugar juntos. Cuando algún noble cuestionaba la audacia de Charlotte al opinar en conversaciones políticas, Edward la respaldaba con una sola mirada, haciendo callar incluso a los más poderosos. Y cuando las damas intentaban recordar el pasado oscuro del duque, Charlotte respondía con una gracia tan encantadora que desarmaba toda malicia. Así, poco a poco, dejaron de ser motivo de escándalo para convertirse en un ejemplo incómodo a un matrimonio que había desafiado las normas, sobrevivido al fuego de la crítica y encontrado un equilibrio que muchos en secreto envidiaban. Y aunque las intrigas no cesaban, ni Edward ni Charlotte temían ya al juicio de los demás, porque sabían que el mayor triunfo no estaba en la aprobación de la corte, sino en la certeza de haber conquistado el derecho a amarse sin condiciones. Con el paso de los años, Harrington Hall dejó de ser conocido como un lugar rígido y sombrío para convertirse en un centro de renovación y esperanza. Charlotte abrió las puertas de la mansión a causas benéficas, apoyando a jóvenes mujeres que, como ella, habían sido sacrificadas en matrimonios sin voz ni elección. Edward, al principio reticente, terminó apoyando cada iniciativa, descubriendo que la fuerza de un título no radicaba en la severidad con que se ejercía, sino en el impacto que dejaba en quienes dependían de él, en los muros que antes parecían guardianes de un silencio sepulcral. Ahora resonaban con risas, debates y música, y hasta los criados comentaban que Harrington Hall había recuperado un alma. El jardín secreto, aquel refugio de confidencias y batallas veladas, se convirtió en el símbolo de su unión. Allí, Charlotte y Edward pasaban largas tardes caminando entre flores, recordando el día en que sus miradas dejaron de ser armas y se transformaron en promesas. Anne era allí también donde soñaban con el futuro, un futuro en el que su legado no sería recordado por un contrato impuesto ni por la ambición de un varón endeudado, sino por la historia de dos corazones que aprendieron a encontrarse en medio del conflicto. Y mientras la hiedra crecía libremente sobre los muros de piedra, ambos comprendían que Harrington Hall no solo era su hogar, sino la prueba viviente de que hasta en el terreno más árido puede florecer el amor verdadero. Con el tiempo, las voces de niños comenzaron a llenar los corredores de Harrington Hall. Charlotte, que alguna vez temió perder
su libertad. Descubrió en la maternidad una nueva forma de rebeldía al criar a sus hijos para que supieran que el valor de un hombre no radicaba en títulos ni fortunas, sino en la fuerza de elegir con el corazón. Edward, sorprendido por la dulzura con que aquella mujer que había desafiado sus certezas se transformaba en madre, halló en esos momentos una paz que jamás había conocido. Las rígidas rutinas que antes gobernaban la casa fueron suavizadas por las carcajadas infantiles, y hasta los viejos sirvientes comentaban que nunca habían visto al marqués sonreír tanto. Pero más allá de la familia que construyeron, Charlotte y Edward se propusieron dejar un legado a la sociedad. Organizaron becas para jóvenes sin recursos, apoyaron a viudas de guerra y, en cada decisión, demostraron que el poder podía ejercerse con justicia y compasión, que Harrington Hall se ha recordado no por su frialdad, sino por las vidas que cambió, solía decir Charlotte en los banquetes, mientras Edward la observaba con un orgullo silencioso. Lo que comenzó como un contrato frío y humillante terminó siendo la raíz de una historia que desafiaba las convenciones, la de un matrimonio nacido de la obligación, transformado en alianza y finalmente convertido en un amor tan fuerte que pudo moldear no solo su propio destino, sino el de quienes los rodeaban. Con los años, la corte londinense terminó por aceptar lo que al principio había parecido un escándalo. Charlotte, la joven rebelde que se atrevió a desafiar a su padre y a su esposo, se convirtió en una dama admirada por su inteligencia y su temple. Muchas muchachas, antes resignadas a matrimonios sin voz, encontraban en ella un ejemplo de valentía. Edward, por su parte, ya no era llamado el marqués implacable, sino el hombre que había sabido escuchar a su esposa y transformar su severidad en liderazgo. Juntos, asistían a recepciones y banquetes no como piezas de ajedrez político, sino como aliados que imponían respeto. Incluso entre aquellos que alguna vez los habían criticado, el nombre de los Harrington dejó de estar ligado a rumores sombríos y deudas familiares para convertirse en sinónimo de equilibrio y esperanza. La pareja era vista como prueba de que hasta las uniones más forzadas podían florecer si se regaban con paciencia, respeto y coraje. En cada mirada compartida, en cada gesto de complicidad pública, Charlotte y Edward confirmaban que su matrimonio ya no pertenecía al pasado impuesto por un varón endeudado, sino al futuro que ellos mismos habían forjado. Y en medio de una sociedad rígida y calculadora, su historia se convirtió en leyenda en la de un amor que había nacido en la imposición, crecido en la rebeldía y triunfado en la verdad. Si esta historia de pasiones ocultas, secretos familiares y un matrimonio que desafió todas las expectativas te ha conmovido, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más relatos de época llenos de intriga, romance y giros inesperados que demuestran que el verdadero amor siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más oscuros. Comparte este video con quienes disfrutan de las historias que hacen latir el corazón y deja tu me gusta si deseas que sigamos trayendo más relatos de amor aristocrático y prohibido. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir revelando los secretos mejor guardados de la historia. Porque, al final, ¿quién puede resistirse a un romance que desafía al destino?